Buenas noches, doctor. Buenas tardes. Hola Glenis, buenas tardes.
Buenos días, buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Hola, doctor. doctor. Profesor, buenas noches. Bueno, ¿en qué tema quedamos el día de ayer, doctores? En la doble conformidad, Doble profe. conformidad, doctor. Entonces, estudiamos ese tema de la doble conformidad y su establecimiento en la Constitución Política, artículo 29. ¿Cierto, doctores? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Vimos que eso estaba vigente desde el año 1991, pero que hasta ahora se está tomando cartas en el asunto para materializar y precisamente salvaguardar ese derecho de la doble conformidad. Bueno, es bueno que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ese es el tema de moda con el caso de Andrés Felipe Arias. Y ustedes ya una vez han estudiado el tema de la doble conformidad, pues van a dar su concepto, un concepto pues lógicamente eminentemente jurídico, y determinarán si este señor, indistintamente del delito que haya cometido, tiene derecho a la apelación de su sentencia o no. Algunas voces dirán que sí, otras veces dirán que no, pero su postura será una postura o tendrá que ser una postura eminentemente jurídica, no política, porque pues nosotros no le jalamos a esas profesiones, sino al derecho puro. Entonces, doctores, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos temitas. El primero se denomina la prueba ilícita y el segundo la regla constitucional de exclusión, así se denomina. La prueba ilícita y la regla constitucional de exclusión. Básicamente vamos a seguir estudiando el artículo 29 de nuestra Constitución. Todavía estamos en el debido proceso probatorio. Ya vimos que el principio o el derecho de la doble conformidad se encuentra consagrado allá en el artículo 29, pero también en materia probatoria, ojo que ese es el tema que nos incumbe en este módulo. En materia probatoria, el artículo 29 tiene consagrado una regla. Por favor, alguien que nos lea el artículo 29 de la Constitución y vamos a determinar cuál es la regla que se aplica en ese artículo de materia probatoria. Artículo ¿Lo leo, Doc? ¿Completo? Claro que no. Sí, Yamile, gracias. Vale. Entonces, artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces, a ver, Yamile, en materia probatoria, solamente en materia probatoria, en materia de pruebas, ¿qué nos está indicando el artículo 29 en su última parte, para no volverlo a leer todo nuevamente? Que cualquier prueba que no se obtenga en pleno derecho es No dice nula. ningún pleno derecho, Yamilia, y no dice pleno derecho. De pleno derecho, perdón. No, Sí, que será es nula, nula será de nula pleno derecho. ¿cuál prueba? ¿Cuál plena? ¿Cuál prueba será nula? La obtenida con violación del debido proceso. Ah, bueno, perfecto. Ok. Entonces, eso que nos dice Margarita y eso que nos acaba de leer Yamile es lo que el artículo 29 consagra en materia probatoria. Básicamente, ¿qué nos está diciendo la Constitución? Es nula una prueba. No sirve una prueba que viole el debido proceso.
no sirve. Entonces, ustedes siempre van a analizar si la prueba es nula o no es nula, si se puede incorporar o no se puede incorporar al proceso. ¿Y cómo lo van a determinar? Pues con un análisis. ¿Con un análisis de qué? Si efectivamente esa prueba cumple los requisitos del debido proceso o no. Pero en caso tal que la prueba atente contra el debido proceso, pues será nula de pleno derecho. Ojo, pero ¿a cuál debido proceso? Al debido proceso probatorio, no al debido proceso procesal, porque aquí hablamos es el debido proceso ¿en qué? En el debido proceso en cómo se practicó la prueba, cómo fue la aducción de la prueba o cómo se incorporó esa prueba. Entonces, ese debido proceso en el que nos habla el artículo 29 de la Constitución, nos habla es del debido proceso probatorio. Entonces, ¿cómo se practicó la prueba? Si la prueba cumplió con todos y cada uno de los requisitos para que naciera la prueba a la vida jurídica, pero si por alguna razón se violó o se transgredió ese debido proceso, pues será nula de pleno derecho. Entonces, doctores, esto quiere decir que la misma Constitución, en su artículo 29, excluye las pruebas que son incorporadas o que son producidas o que son obtenidas con violación del debido proceso. Este artículo 29 también nos indica, bueno, ahora les pregunto, doctores, el artículo 29 de la Constitución consagra un derecho que tienen todas las personas en Colombia y se denomina el derecho al debido proceso. Así como hay un derecho a la salud, a la educación, a la vida, existe también un derecho que se llama el derecho al debido proceso. Esto quiere decir, miren, el Estado tiene la obligación de salvaguardar que en caso tal que se inicie un proceso contra cualquier persona, pues se cumplan todas y cada una de las formalidades que establece la ley para el adelantamiento de ese proceso. En materia probatoria, pues la ley, cada estatuto procesal establecerá una forma como se incorporan las pruebas y una forma como se obtienen las pruebas. Entonces también será obligatoria el respeto de la garantía de cómo se obtiene la prueba y cómo se aduce a un proceso. Existen algunas pruebas, doctores, que se obtienen con violación de derechos y garantías fundamentales. Un ejemplo, una prueba puede llegar a obtenerse por medio de una tortura. Entonces, se practica un procedimiento de tortura a una persona y con base en la información que la persona indica, pues se van a obtener unas pruebas. Lógicamente ustedes entenderán que es una prueba completamente ilícita. ¿Por qué? Porque está violando un derecho o una garantía fundamental, cual es la integridad personal y la prohibición de ejercer tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio. Entonces, mis doctores, lo que nos leía Yayamile básicamente es, ojo para todos los operadores jurídicos. Cualquier prueba que se obtenga con una violación del debido proceso, pues tendrá que ser inadmitida. Esto no ocurría siempre. Hubo una época en la historia colombiana que se indicó que las pruebas ilícitas, esto es, cuando hable de pruebas ilícitas, estoy haciendo alusión a pruebas que se obtuvieron por medio de violaciones a derechos fundamentales. Entonces les decía, doctores, que hubo una época en la historia colombiana en que se indicaba que se debían admitir las pruebas ilícitas. Ahora bien, ¿por qué se debían admitir las pruebas ilícitas en esa época de la historia colombiana? Porque indicaban el ordenamiento jurídico de esa época,
que lo que debía prevalecer por encima de todo era la verdad y la justicia, incluso por encima de una eventual prueba ilícita o de una eventual prueba que fuera obtenida con violación de derechos y garantías fundamentales. Hay una muy buena película sobre este tema de las pruebas ilícitas. Cuando tengan tiempo, por ahí este fin de semana, es una película difícil de conseguir, se llama El Día del Juicio Final. Y esa película, no sé quién es el director, ni siquiera sé quiénes son los actores, pero esa película lo ponía uno a pensar sobre la admisibilidad de las pruebas ilícitas. Nosotros, afortunadamente, nosotros ya estamos, como nuestro chip ya está en pensar solo en cosas jurídicas. Siempre pensamos, desafortunadamente los abogados, siempre pensamos es en lo jurídico y en lo jurídico. Y cuando observamos una película, pues aterrizamos su argumento a conceptos jurídicos. Y esa película del Día del Juicio Final trae un mensaje sobre la admisibilidad o sobre la potestad de eventualmente llegar a admitir pruebas ilícitas al interior de un proceso, o cómo de pronto a veces es admisible una prueba ilícita. De hecho en la Edad Media se practicaban muchas pruebas ilícitas, esto es, muchas pruebas obtenidas mediante tortura, hasta que César Beccaria, allá de los delitos y de las penas, ese libro que ustedes ya debieron leer en su derecho penal general, César Beccaria de los delitos y de las penas, empezó a protestar y empezó a sentar una voz enérgica de rechazo en contra de las pruebas obtenidas mediante el procedimiento de tortura. Sin embargo, el mismo César Beccaria indicaba que excepcionalmente cuando se tratara de delitos que atentaran contra la existencia y la seguridad del Estado, era admisible una prueba obtenida mediante tortura. O sea que hasta el mismo defensor de las pruebas obtenidas legalmente aceptaba que eventualmente cuando se tratara de delitos que atentaban contra la inseguridad del Estado, pues se podría llegar a admitir una prueba ilícita. Esa es la época, mis doctores, en que se colocaba al principio justicia y al principio verdad por encima de las pruebas ilícitas. Lógicamente, en nuestra actualidad jurídica, esta tesis ya no es aplicable, o esta teoría. Hay otra teoría que es la aplicable en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, doctores, que se denomina la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. Y ya lo leyeron allá muy claramente la doctora Yamile, cuando es la misma Constitución la que dice, ojo, señores operadores jurídicos, ojo a señores administradores de justicia, una prueba obtenida con violación del debido proceso debe ser nula de pleno derecho, debe salir del proceso, no debe ni siquiera valorarse, no debe ni siquiera existir dentro del proceso. Esa es la tesis o la teoría que se aplica en el ordenamiento jurídico colombiano, es la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. ¿Por qué, doctores? Porque el Estado, acorde con Colombia, que es un Estado social y democrático de derecho, los principios filosóficos de un Estado social y democrático de derecho indican que el Estado debe proteger, por sobre todos los otros bienes, el debido proceso, en lo atinente a los procesos que se ventilan ante la justicia. Y no será posible permitir para la obtención de una prueba que sean violados derechos y garantías fundamentales sobre pretexto de proferir una decisión judicial o sobre pretexto de llegar a una verdad o de llegar a una justicia. Esta tesis, lógicamente, es la aplicable en nuestro sistema jurídico colombiano. Entonces, ¿cuál tesis? Es la tesis, doctores, para que lo tengan claro, la tesis que toda prueba ilícita es inadmisible. Absolutamente todas las pruebas ilícitas son inadmisibles. Cuando Colombia o nuestro Estado colombiano adoptó esta teoría, la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita, surgieron unos problemas. De hecho, estos problemas surgen a nivel mundial. ¿Por qué?
porque de los primeros países en donde se estableció esta teoría de la inadmisibilidad, esto no es algo original de nosotros. Ustedes saben que la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico es copiado de otros países. La teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita no es colombiana, es gringa, es norteamericana. Cuando los norteamericanos consagraron en su constitución política la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita, surgieron unos problemas. Y esos problemas también se ventilan o tienen origen en otra teoría. Una teoría, no sé si ustedes la hayan escuchado, pero si no, pues la vamos a estudiar en este preciso momento, que se llama la teoría de los frutos del árbol envenenado, o la teoría de los frutos del árbol envenenado. Pregunto, ¿alguien ha escuchado algo en relación con la teoría de los frutos del árbol envenenado? Me levantan la mano cuando vayan a hacer uso de la palabra. Entonces, ¿alguien sabe en qué consiste esa teoría del fruto del árbol envenenado? ¿O hasta ahora descubrimos esa teoría? ¿O la han escuchado hablar en su ejercicio profesional o en su estudio del derecho? ¿Qué nos Profesor, buenas dice Juan noches. Diego? ¿Qué nos dice Juan Diego Rosas? Buenas noches, doctor. Doctor, esa teoría creo que hace referencia cuando un juez, aún sabiendo que va a fallar, basándose en teorías que van en contravía de la legislación, decide emitir su fallo. Bueno, listo, Juan Diego. ¿Quién más desea hacer alguna acotación? Profesor, buenas noches, con Nini Colona. Nini. Sí, señor, Nini Colona. Bueno, Profesor, Nini. he escuchado un poco de esa teoría, la teoría del fruto del árbol envenenado. Es algo como lo que usted decía, cuando se obtiene una prueba ilícita y a raíz de ella se obtiene otra prueba, le dice que pues trae ese veneno, ese fruto del envenenado. Como que la secuencia de esas pruebas tiene el mismo origen y por ende es un fruto envenenado. O sea, no se tendría en cuenta tampoco. Vale, Nini, muchas gracias. ¿Qué nos dice Walter? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Doctor, qué pena, en este momento no tengo accesibilidad para encender la cámara. De antemano pido disculpas. No, ofrezca doctor, disculpas. No pida las disculpas, Walter. le ofrezco disculpas. Le ofrezco disculpas. Doctor, frente a este tema, tengo entendido que los frutos del árbol envenenado es como una especie, una doctrina que hace referencia pues a las pruebas que, valga la redundancia, son obtenidas de manera ilícita y que pues obviamente o posteriormente estas impedirían el proceso judicial que se pudiera llevar en contra pues de una persona, ¿sí? En sentido de que fuera una prueba directa o indirecta. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Jorge Romero? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, hace referencia al tema de la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que más o menos que para el año de 1914 se estableció un caso en el cual concluyó que finalmente los jueces determinaron que las pruebas obtenidas de manera ilícita no eran aptas para ser presentadas ante un tribunal. Vale, perfecto, Jorge. Pues yo les decía que, miren, Jorge nos complementa que esto nace con la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Yo les dije que esta era una teoría completamente gringa y la importamos. Listo, Jorge, muchas gracias. ¿Qué nos dice? Bueno, Juan Diego, ya bájeme la mano porque me la dejó levantada. Entonces, doctores, la teoría del fruto del árbol envenenado, o también como es conocida, la teoría de los frutos del árbol envenenado, tiene que ver eminentemente, doctores, en materia de derecho probatorio. Este tema, este módulo de derecho probatorio. La teoría de los frutos del árbol envenenado indica que no hay que darle ningún valor, no tiene ningún valor probatorio una prueba
lícita, ojo, una prueba lícita, porque miren el meollo del asunto de la teoría de los frutos del árbol envenenado. Indica que no tiene ningún valor probatorio una prueba lícita. Ojo, una prueba lícita, pero una prueba lícita obtenida de una prueba ilícita. Entonces, ¿por qué se denomina la teoría de los frutos del árbol envenenado? Porque se hace es como un paralelo en el cual la prueba ilícita, la prueba que viola derechos o garantías fundamentales es como un árbol envenenado. Eso es la prueba ilícita. La prueba ilícita es un árbol envenenado. Y esta teoría dice, los frutos de ese árbol envenenado también serán envenenados. Entonces, todas las pruebas que se deriven de una prueba ilícita también serán ilícitos. Entonces se hace ese paralelo o ese símil o esa comparación. Entonces nos imaginamos que la prueba ilícita es un árbol envenenado. Luego, sus frutos también serán envenenados. Entonces, está la prueba madre o la prueba principal y esa prueba es ilícita. Ojo, ilícita. Esa prueba, en su aducción, se violaron derechos o garantías fundamentales y sus frutos también serán envenenados. Yamile, ¿tienes alguna acotación? Sí, Don, una pregunta para poderlo contextualizar. ¿Usted me podría regalar un ejemplo donde se tiene una prueba ilícita de la cual se extraen pruebas lícitas que no pueden ser consideradas? ¿Me regala algún ejemplo como para poderlo entender mejor, por favor? Listo, Yamile. Resulta que tú eres la integrante de una banda delincuencial. ¿Mm? Y esa banda delincuencial está siendo investigada por la posible comisión de un delito de secuestro. Entonces, se tienen informaciones por las cuales esa banda delincuencial, a la cual participa Yamile es integrante de esa banda, ha cometido un delito de un secuestro, tienen a una persona secuestrada. Los agentes estatales, esto no pasa en Colombia, pero vamos a hacer de cuenta que en Colombia los agentes estatales retienen a Yamile. Ojo, la retienen. No hay orden de captura, no ha sido capturada en flagrancia, la retienen en contra de su voluntad y la torturan. ¿Para qué? Para extraer información tendiente a esclarecer ese eventual secuestro. Y Yamile suministra una información. Suministra la información y dice, sí, efectivamente, después de que primero es retenida sin una orden judicial, se afectó su derecho a la libre locomoción, a su libertad, y posteriormente se afectó su derecho a su integridad física. ¿Por qué? Porque fue objeto de unas torturas, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto nunca ha pasado en la historia de Colombia, le repito, pero pues vamos a imaginarnos que llega a suceder. Y en virtud de la información que suministra Yamile, la Fiscalía, entonces dicen, ya, torturamos a Yamile y Yamile nos indica que el secuestrado se encuentra en la carrera 15-20-20. Entonces, esa información llega a oídos de un fiscal. ¿Y qué hace el fiscal? El fiscal emite una orden para allanar ese inmueble. Si ven cómo la emisión de la orden es completamente legal, pero su fuente es ilícita. ¿Por qué? Porque todo se derivó de una prueba ilícita, de una prueba que atentó o transgredió derechos fundamentales. Entonces, la inicial prueba es ilícita,
La segunda, la que se derivó de aquella, ya es lícita porque el fiscal tomó la información que le suministró Yamile a los agentes estatales y emitió una orden para practicar un allanamiento y registro en contra de, o en ese inmueble en el cual Yamile había aportado la información. Entonces, de esa forma como que lo entendemos un poquito mejor. ¿Sí, Yamile? ¿Quedó entendido? Perfecto, no, clarísimo, ahora sí, gracias. Vale, entonces miren que sí, levántenme la mano cuando vayan a hacer uso de la palabra, por favor, para que esto no se nos vuelva como un relajo. Entonces, doctores, acorde con esa teoría, con la teoría de los frutos del árbol envenenado, acorde con esa teoría tiene aplicabilidad en Colombia, no tiene ningún valor probatorio la prueba lícita obtenida de una prueba ilícita. Entonces, viene al caso que le explicaba yo a la doctora Yamile, que no servirá de prueba para lograr su incriminación la prueba lícita, sino la ilícita, sobra decirlo, la ilícita ni siquiera puede entrar al proceso, pero la fiscalía no podrá utilizar ese allanamiento legal, porque el allanamiento tuvo todos y cada uno de los requisitos consagrados en la ley para su práctica, no servirá esa prueba lícita para incriminar a esa persona que brindó la información bajo el procedimiento de tortura. Eso nos indica la teoría del fruto de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué nos dice don Miguel Roncancio? Profe, en el caso, por ejemplo, de Piedad Córdoba, que las pruebas eran lícitas, es decir, las pruebas que se tomaron allá servían como, probaban que había una conexión con la guerrilla por parte de ella, pero que fueron tomadas de manera ilícita, ¿se aplican a este principio, a esa teoría? A ver, Miguel, para aterrizar con el caso de la comandante Teodora o de Piedad Córdoba, no hablamos de prueba ilícita. Las pruebas que se recaudaron en el bombardeo a Raúl Reyes no eran ilícitas, no eran ilícitas. ¿Por qué? Porque esas pruebas en su obtención no se violaron derechos o garantías fundamentales. En el caso de la senadora Piedad Córdoba, eran unas pruebas completamente ilegales. Ojo, pues es buena la pregunta de Miguel, porque vamos a establecer la diferencia entre una prueba ilegal y una prueba ilícita. En el caso de Piedad, esas pruebas no sirvieron absolutamente para nada, no porque no fueran ilícitas, porque no eran ilícitas, pero sí eran ilegales. Ahora, pues, atendiendo esta pregunta, vamos a establecer la diferencia entre una prueba ilícita y una prueba ilegal. Pues básicamente una prueba ilícita es una prueba que se obtiene con violación de derechos fundamentales. Eso es una prueba ilícita. Pero una prueba ilegal es una prueba en la cual, siendo ilícita, no se establecieron todos y cada uno de los procedimientos que la ley consagra desde su incorporación, desde su obtención hasta su incorporación. Un ejemplo. Y en el ejemplo de Piedad Córdoba. En el ejemplo de Piedad Córdoba, el ejército llega al campamento de Raúl Reyes y obtiene unas pruebas. Pero resulta que son las únicas personas encargadas de recaudar pruebas por parte del Estado son aquellos funcionarios que tienen funciones de policía judicial. Y el Ejército Nacional de Colombia no tiene funciones de policía judicial. Entonces, si el Ejército Nacional de Colombia no tiene funciones de policía judicial, no puede recaudar pruebas. Tendrá que ser el CTI, algunos miembros de la Procuraduría, algunos miembros del IMPEC, algunos miembros de la Defensoría del Pueblo, pero el Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial, no tiene la autonomía para recaudar pruebas. Por eso esas pruebas se caen, no por ilícitas, sino por ilegales. ¿Listo, Miguel? Listo, doctor, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, doctores, nos indicaba esta teoría de los frutos del árbol envenenado, que todas las pruebas que se desprendan de una prueba ilícita también serán ilícitas. Sin embargo, mis doctores, existen unas excepciones, y esas excepciones deben estar consagradas en la ley. Con relación a la prueba
ilícita, la ley procesal penal, porque es la única que consagra esta excepción, la ley procesal penal, tiene en un artículo consagradas unas excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, ojo, no siempre las pruebas que se deriven de una prueba ilícita también correrán la misma suerte. No siempre. No siempre las pruebas del árbol ilícito, o sea, no siempre los frutos del árbol ilícito también serán ilícitos, como para hacerlo más digerible, más entendible. Pero siempre las excepciones a la regla de exclusión probatoria tendrán que estar consagradas en la ley. Y cuando yo hablo de regla de exclusión probatoria, estoy haciendo alusión a lo siguiente. Toda prueba ilícita tendrá que ser excluida del proceso. Eso es una regla de exclusión. Ya nosotros, ustedes, que son abogados, cuasi abogados, por decirlo de alguna manera, tendrán que utilizar el lenguaje jurídico. Entonces, en materia probatoria existe una regla de exclusión. Entonces, ustedes cuando sean profesores y quieran chicanear, les van a decir a sus alumnos, en Colombia rige la regla de exclusión probatoria. Y eso suena muy bonito, pero masticándolo es, toda prueba ilícita no puede entrar a un proceso. Eso es la prueba ilícita, eso es la regla de exclusión probatoria. Eso es más digerible, es más entendible para nosotros consagrar que toda prueba ilícita, sabiendo lógicamente que toda una prueba ilícita es la que atenta contra derechos fundamentales, no se pueden incluir en un proceso, no puede existir en un proceso. Esa es la regla de exclusión. Sin embargo, como les digo, mis doctores, el Código de Procedimiento Penal consagra unas excepciones a la regla de exclusión, o sea, unas excepciones a la teoría de los frutos del árbol envenenado. Hay unas excepciones y tienen que estar consagrados en la ley. Esas excepciones están consagradas en el Código Penal en el artículo 455, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, en el artículo 455. Allá, si ustedes revisan su Código de Procedimiento Penal, más exactamente en el artículo 455, van a consagrar algunas excepciones. Entonces, alguna persona que tenga a la mano el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, y nos lea, por favor, el artículo 455. 455. ¿Quién? ¿Lo leo, Doc? Claro, profe. Bueno, ya, ¿quién? Espera, Yamile no, porque es que Yamile entonces se me vuelve como, me monopoliza la clase. Entonces, otra doctora que nos colabore, por favor. Yo, profe Gini. Bueno, Ginny, préndeme la cámara. Ya, profe. un Profe, de momento. acuerdo. Listo. Vale, perfecto. Entonces, artículo 455, nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar al respecto los siguientes criterios. Espérame, Ginny. Es que nosotros, Señor. mira, vamos a empezar a corregir algunas falencias. En derecho no leemos tan rápido. Cuando estemos leyendo literatura leamos rápido, pero en derecho nos toca masticar mucho las cosas. Entonces, Ginny empieza por indicar que para efectos de qué artículo, Ginny. Artículo 23. Ahora, Ginny, ¿usted sabe qué dice el artículo 23? No, señor. Entonces, remitámonos, Ginny, por favor, al artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, porque para entender bien el 455, pues necesitamos saber qué dice el 23. Esa es la cláusula de exclusión, profe. Sí, claro que sí, pero estoy hablando con Ginny. Ginny no me ha contratado ningún abogado de confianza ni de oficio que hable por él. Yo creo que Ginny es una persona suficientemente capaz, imputable y no ha sido declarada interdicta. Entonces, Ginny, por favor. Cláusula de exclusión. Sí. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. Ginny, Por lo que deberá... espérate, Ginny. Eso que nos acabas de leer, ¿a qué se parece? ¿A qué artículo de la Constitución se parece? Al artículo 29. Ah, bueno. En el, inciso, Entonces, en el último inciso. claro, Ginny. Entonces, ¿qué pasa? En materia penal, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal es el desarrollo del artículo 29 de la Constitución.
Entonces está el gran artículo, el que está en la pirámide de Kelsen, allá por encima de todo, que ustedes saben que según la pirámide de Kelsen, por encima de todo el ordenamiento está la Constitución y los tratados sobre derechos fundamentales que consagran derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción. Ya eso es un cuento que uno se lo sabe porque eso es lo que ustedes conocen como el bloque de constitucionalidad. Entonces el artículo 29 dice, prueba ilícita, sale. Eso básicamente es lo que nos dice en palabras muy coloquiales. Pero ese artículo 29 tiene un desarrollo en el derecho penal y está en ese artículo 23. Y lo que nos lee Ginny es también exactamente lo mismo. Prueba ilícita, sale. ¿Cierto, Ginny? Sí, señor. Pero ahora el artículo 455 nos va a consagrar unas excepciones, no solo al artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, sino también al artículo 29 de la Constitución. O sea que lo que consagra el artículo 29 no es tan cierto en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque por allá hay una pequeñísima ley que consagra unas excepciones, un pequeñísimo artículo del Código de Procedimiento Penal, que es el artículo 455. Ahora sí leamos el 455, por favor. Bueno, sí, señor. 455, nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23, se deben considerar al respecto los siguientes criterios. El vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Bueno, cuando uno lee este artículo, por primera vez en su vida, queda en la nebulosa. Queda en la nebulosa porque no les está explicando, ese artículo no es nada explicativo. Ese artículo, si uno estaba loco o si uno tenía el concepto claro de la exclusión probatoria, pero llega y aterriza en el artículo 455 y se da cuenta que existen unas excepciones y hasta con unos nombres todos rebuscados, vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable, pues queda loco, queda completamente loco. ¿Por qué? Porque el artículo no está explicando absolutamente nada, no nos está explicando en qué consiste un vínculo atenuado, una fuente independiente o un descubrimiento inevitable. No lo está explicando la ley. Sin embargo, pues, para eso ustedes estudian Derecho, pues precisamente para entender en qué consiste el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable como excepciones al principio, al gran principio de exclusión probatoria. Entonces ustedes ya saben que en principio o como común denominador o como regla general, toda prueba ilícita sale, pero en materia penal, ojo, en materia penal existe una excepción que se denomina. Existen tres excepciones, bueno, cuatro, pero en realidad son tres. El descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la fuente independiente, porque por allá Ginny nos leía. Y las demás que establezca la ley, pero resulta que la ley no establece ninguna otra. Entonces son tres. Esto indica lo siguiente, mis doctores, que cuando el juez estudia no una prueba ilícita, no, porque por regla general o siempre una prueba ilícita tendrá que salir de un proceso, siempre. Pero cuando un juez estudia o valora una prueba que se derivó, una prueba que no es el árbol envenenado, sino cuando está estudiando sus frutos, una prueba que nació de una ilícita. Entonces, la teoría del fruto del árbol envenenado dice, si el árbol es envenenado, si la prueba es envenenada, sus frutos también serán envenenados. Entonces, a esa teoría del fruto, de los frutos del árbol envenenado, existen tres excepciones. No siempre, ojo, no siempre, una prueba que se derive de una prueba ilícita será ilícita. No, no siempre. Por regla general sí, pero no siempre. Ahora, lo que nos decía la doctora, ¿cuándo no siempre? Pues cuando se presente o vínculo atenuado, o fuente independiente, o descubrimiento inevitable. Y viene la pregunta, bueno, Vanessa, ¿nos va a hacer alguna acotación? ¿Ninguna? Bueno, ya bajo la mano. Listo.
No, profe, qué pena. Es que iba a hacer una preguntita, pero pues No, espero pues de que hágala, ya. hágala, Vanessa. Precisamente para eso estamos acá. Pero préndame la cámara cuando habla, por favor. Ok, profe, una pregunta que yo tengo es un ejemplo, digamos, yo, bueno, yo no lo quiera, en el colegio donde estudia mi hijo, la profesora, digamos, el marido, pues, como tal, pues, le hace la visita. Y mi hijo me comenta, pues, que él ha A ver, a abusado ver, a ver, a ver, a ver, sexualmente. Vanessa, es que yo no entiendo su léxico. ¿Cómo así que le hace la visita? Tiene que explicarme en un lenguaje que yo entienda, Vanessa, por favor, porque yo no entiendo usted qué quiere hablar con o qué quiere hacerme entender con la palabra visita. Profe, un ejemplo, mi hijo estudia en el colegio, ¿no? Sí, La profesora tiene su marido. ajá. Entonces el marido va y, bueno, va y le hace la visita pues a la profesora, no sé, pues sí, va ya y se está con la profesora pues que la cónyuge, un ejemplo. ¿Pero qué le hace la Entonces, visita? ¿Es que tienen relaciones sexuales? no, o sea, lo que pasa es que él va y la visita y en esas visitas va y abusa de mi hijo, Ah, bueno, un perfecto. O ejemplo. sea, Sí, es como un jardín, pongámoslo entonces el así. señor va y a visitar a su esposa y mientras la visita abusa de algún menor. Sí, exactamente. Entonces, pues yo, el niño me comenta y yo pues para poder, digamos, armarme de pruebas, un día voy, visito a la profe, le llevo una, bueno, frutas y pongo una cámara secreta, ¿no? Y bueno, y efectivamente pues en la cinta está que el señor abusa pues del menor. ¿Esas pruebas sí me las aceptan? Esas pruebas no te las aceptan, Vanessa, porque es una prueba completamente ilícita. Es una prueba ilícita, es una prueba, o sea, de hecho nadie tiene por qué colocar cámaras sin las autorizaciones, así sean establecimientos educativos sin las autorizaciones de las directivas del establecimiento. Entonces, esa prueba no serviría, pero sí podían servir otra clase de pruebas. El testimonio del menor, por ejemplo, o el testimonio de los profesionales que han tratado al menor, ya sea psicológicamente o médicamente. Pero esa prueba no te sirve, Vanessa. Es una A prueba pesar de completamente que sea un ilícita. menor de edad, A pesar de que sea un menor de ni edad, abusos sexuales. claro, ni porque sea un abuso. ¿Por qué? Porque yo les decía que, acuérdate, Vanessa, que dije que en alguna época de nuestra historia se aceptaba precisamente una prueba ilícita porque por encima de la prueba ilícita estaba el valor justicia y el valor verdad. Y lo que dice Vanessa, entonces que los niños, entonces eso implica, Vanessa, que si se aplicara tu teoría, que en alguna época de nuestra historia se aplicó, yo también podría torturar a ese señor. Yo podría torturarlo a decirle, oiga, confiese que usted efectivamente abusó de ese niño. Entonces Vanessa me dice, no, no, pero la tortura no, la tortura no. Y yo le digo, es lo mismo, Vanessa. Se resulta que es un niño y los niños están por encima de todo. Ese cuentico de que los niños están por encima de todo no es tan cierto como parece. Lo que está consagrado en el artículo 44 de la Constitución, que los derechos de los menores están por encima de los demás, no siempre. Esto no es absoluto, no es absoluto. No pueden estar por encima del debido proceso. Tampoco pueden estar por encima del artículo 33 de la Constitución. Miren, antes de estudiar descubrimiento, porque les voy a pedir el favor que me recuerden, porque ya a mi edad yo sufro un poquito de Alzheimer, pero que me recuerden que estamos en descubrimiento inevitable, fuente independiente y vínculo atenuado. Resulta, doctores, que, y para tratar de entender esos puntos que quiero que sean completamente claros, no siempre los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. No, hay unos derechos que están por encima de los derechos de los niños. Hay un derecho que se denomina, y ustedes lo van a encontrar en una constitución. Entonces, miren, les voy a hacer una pregunta y para responder esa pregunta necesito que tengan a la mano una constitución política. Y con base en la respuesta voy a saber o voy a enterarme si la constitución que tienen es una constitución ordinaria o una constitución fina. A mí no me interesa la marca, pero sí voy a saber si es una constitución de 5.000 pesos o es una constitución de 300.000 pesos. Alguien que por favor que me lea el artículo 33 de la Constitución. Ojo, el artículo 33. El 33.
Artículo 33. Ginny, espérate un momento. Préndame la cámara. Siempre que me hablen, me prenden la cámara. ¿Y por qué les digo que me prendan la cámara? Porque ustedes el otro semestre van a estudiar procesal penal. Y en procesal penal existe un principio que se denomina el principio de la inmediación probatoria. De hecho, hasta en este mismo módulo lo vamos a ver, el principio de la inmediación probatoria. Y en ese principio, siempre en estas audiencias virtuales, porque ahorita todas las audiencias se están haciendo por medio de la virtualidad, las personas cuando hablan tienen que prender las cámaras ante el juez que estén hablando. Entonces, Ginny, ¿cómo se llama ese artículo? Dice artículo 33. Dice... ¿Cómo se llama? ¿Tiene un título, Ginny? No, señor, no tiene Entonces, título. Entonces, Ginny, eso quiere decir que la constitución que tiene Ginny es una constitución barata. ¿Por qué? Porque no tiene título, no tiene un título y ese artículo tiene un título. Entonces, miren que a veces uno dice, uy, sí, pues bueno, también toca mirar los recursos económicos de cada uno de nosotros, pero cada artículo de la Constitución, o muchos de los artículos de la Constitución tienen unos títulos, y el artículo, y allá la Constitución que los lee Ginny no tiene el título. ¿Quién tiene un título para ese artículo 33? ¿Cuál es? Yo, profesor Dina María Cabrera. Dina, ¿cómo se llama? El título es Inmunidad Penal. Exactamente. Entonces, las personas que tienen una constitución un poquito barro, van a colocar ahí con esfero para que la complementen. Ese artículo 33 se denomina la inmunidad penal. Así se denomina, inmunidad penal. Este artículo 33, este artículo 33 de la Constitución, en Estados Unidos se conoce como la Quinta Enmienda. Así se conoce. De hecho, la Quinta Enmienda y el artículo 33 son exactamente lo mismo. Ahora sí, Lina María, como tú ya tú descubriste que ese artículo 33 se denomina inmunidad penal, ¿nos lo vas a leer, por favor? Bueno, Inmunidad Penal, artículo 33 de la Constitución Política. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Vale. Básicamente, lo que nos acaba de leer Lina, muchas gracias Lina, lo que nos acaba de leer Lina es que nadie puede declarar en contra de familiares próximos, sino que allá nos dice Lina, pues unos grados, que la cónyuge, que unos grados de consanguinidad, que unos grados de afinidad, que unos grados civiles, pero nadie está obligado a declarar. Cuando la Corte Constitucional analizó este artículo 33, de hecho lo amplió, dijo no solo es a declarar, tampoco están obligados a denunciar. Tampoco están obligados a denunciar. Esto es, si por ejemplo cualquiera de nosotros, ojo, cualquiera de nosotros, por ejemplo, miren, voy a colocarme como ejemplo. Si yo tuviese conocimiento que mi padre comete un delito, o que mi padre cometió un delito, o que mi hijo cometió un delito, yo no tengo la obligación de ir a denunciarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 33 me protege. Dice, nadie tiene derecho a declarar, y declarar, según la interpretación de la Corte Constitucional, se extendió también a denunciar. Nadie tiene derecho a denunciar a sus familiares próximos, porque esto atentaría contra el principio de la unidad familiar. ¿Qué tal los familiares, al enterarse que uno de sus familiares de sangre o próximos cometió un delito, pues corran a declarar? O si no, también se verían envueltos en ese delito. No, no están obligados. Y viene la pregunta. Esto nace con relación a la pregunta que nos hizo la compañera anteriormente. ¿Qué pasa si yo me entero que mi hermano acaba de violar a una niña de 9 años? Entonces van a entrar en conflicto dos derechos. El primero, el derecho de los niños, y el segundo, el derecho de la inmunidad penal. Ven que en una balanza se van a colocar dos derechos. El primero, el derecho de los niños, consagrado en el artículo 44 de la Constitución, que dicen los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero en el otro lado de la balanza
está la inmunidad penal, que dice nadie está obligado, y ya lo van a entender mejor, o ya lo entendieron, nadie está obligado ni siquiera a declarar y mucho menos a denunciar a sus parientes próximos. Y resulta que mi hermano es un grado de consanguinidad, segundo grado de consanguinidad, es mi hermano. Entonces no tengo derecho a denunciarlo, no tengo la obligación de denunciarlo. Puedo hacerlo, claro, renunciando al derecho. Yo renuncio al derecho, hay derechos que son renunciables, y yo renuncio a mi derecho y voy y lo denuncio. Pero no puedo, si también quiero hacer uso de ese derecho constitucional, pues no lo hago. Y por no hacerlo, no voy a tener ninguna consecuencia penal en contra. ¿Por qué? Porque me está amparando el artículo 33 de la Constitución. Eso es lo que pasó, doctores, en dos casos. En el caso de los hermanos Uribe Noguera. En el caso de los hermanos Uribe Noguera, de Rafael y Francisco, de Francisco y Catalina Uribe Noguera, ellos se enteran que su hermano Rafael secuestró a una niña, que es Juliana Zamboní. Ellos se enteran que Rafael, su hermano, acaba de secuestrar a una niña, que estaba envuelto en el secuestro de una niña. Y de hecho se encuentran con Rafael después. Y la policía por allá como locos buscándolos por todo el barrio ese del Chico Alto. Y ellos sabían que Rafael había secuestrado a una niña. Y le dicen, oiga, Rafael, hermano, mire que la policía lo está buscando. Después la fiscalía, pues, capturan a este señor Rafael. El señor Rafael acepta los cargos, lo condenan a unos años de prisión, pero la fiscalía después busca incriminar a Francisco y a Catalina Uribe Noguera, diciendo que ellos tenían la obligación de denunciar o de entregar a su hermano prácticamente, porque ellos ya se encontraban con su hermano cuando sabían que la policía lo estaban buscando. Entonces que ellos tenían la obligación de entregar a su hermano, y no tenían ninguna obligación, porque el artículo 33 no está por encima del artículo 44. La unidad familiar está hasta por encima de los derechos de los niños. Por eso se profiere una sentencia absolutoria, y bueno, y por otras muchas razones. Se profiere una sentencia absolutoria en contra de los hermanos Uribe, una sentencia absolutoria a favor de los hermanos Uribe Noguera. Preguntas al respecto, doctores, y discúlpenme que me hubiese salido tangencialmente del tema, pero era importante que ustedes lo tuvieran presente, porque a veces se suele indicar por parte de la opinión pública que o el juez lo compraron, o que como es gente de plata la absolvieron, pero no, básicamente no fue por eso, ni al juez lo compraron, ni era gente de plata. ¿Preguntas al respecto con relación a la inmunidad penal? ¿Ninguna? Perfecto. Perdón, doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, cuénteme, Fred. Doctor, mire, usted en un principio estaba hablando sobre las pruebas ilícitas que podrían ser lícitas, Sí, claro. ¿sí? Entonces me llamó por la atención eso, y pues me llamó la atención respecto al caso de Raúl Reyes, cuando pues de una u otra forma pues a él no sé cómo decirlo, pero tomaron unos computadores o incautaron unos computadores al momento pues que se hizo el ataque a él. Entonces esos computadores no fueron tenidos en cuenta como prueba, pero pues el contenido de esos computadores pues tenía pues por decirlo así un contenido bastante amplio frente a personas que estaban vinculados con ello y pues que hacían parte del Congreso. Entonces, teniendo en cuenta ese presupuesto que usted nos dijo, pues yo quisiera saber usted qué piensa sobre ese contenido y sobre esa ilicitud de esa prueba. Si realmente la Corte está en lo cierto en decir que no debe ser tomada en cuenta, teniendo en cuenta pues el contenido de eso. Efren, acuérdese cuando estábamos hablando de la doctora Piedad Córdoba y de todos los demás congresistas que salieron a relucir cuando revisaron estos computadores, que no hablamos de prueba ilícita, hablamos de prueba ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque aquí no se violaron derechos fundamentales, no, pero sí era una prueba ilegal. Resulta que en el recaudo de esa prueba no lo hizo Policía Judicial, entonces era una prueba ilegal. Y si es una prueba ilegal, esa prueba puede estar en el proceso, pero no podrá ser valorada. No podrá ser valorada. Entonces la Corte Suprema de Justicia, aplicando la tesis de la prueba ilegal, dice, la prueba es ilegal, no la puedo valorar. Tendré que valorar las otras pruebas, las legales, pero las ilegales no. Ojo, las ilegales no. Y pues acertadamente la Corte indicó que en este caso, por eso es que Piedad ganó el proceso al final,
de cuentas porque sus pruebas eran ilegales. Así existan las pruebas. De hecho, las pruebas existían, pero no fueron recaudadas en debida forma, entonces eran ilegales. Ahí la Corte acertó. Listo, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, acuérdense, mis doctores, y en ese gran paréntesis que hicimos, que no siempre los derechos de los niños priman sobre los demás. Hay unos derechos que están por encima. ¿Qué nos dice don Miguel Roncancio? Profe, pero para el caso es lo mismo, diría yo. Es decir, que sean ilegales o que sean fruto de un árbol envenenado, como la teoría lo dice, pues igual para el caso la sacan del proceso o están dentro del proceso, pero igual no son valoradas. Que Sí. para el caso de ellos no sirven. O sea, ninguna de las dos vías, las ilegales o las que provengan de un hecho ilícito, pues ninguna va a ser tenida en cuenta en el proceso. O sea, las dos cumplen la misma función, no sirven. Claro que sí, Miguel, pero con una diferencia. Que algunas pruebas ilícitas, ojo, algunas pruebas ilícitas tienen un castigo mayor. Cuando una prueba ilícita sea producto de una tortura o de una desaparición forzada, no solo no debes estar en el proceso, sino que también anula todo el proceso. Todo el proceso se tendrá que anular. El proceso se cae, el proceso se extingue, se tendrá que declarar la nulidad de todo el proceso desde que nació el proceso. Entonces, algunas pruebas ilícitas tienen un castigo mayor, pero lo que dice Miguel es cierto. Por regla general, cuando una prueba sea ilícita, pues no se podrá valorar. Lo mismo una prueba ilegal, sino que algunas pruebas ilícitas tienen un castigo mayor. ¿Qué cuáles? Nulitan absolutamente todo el proceso. Algunas. Listo. Entonces, doctores, volvemos nuevamente a nuestro tema. Y nuestro tema indicaba, si el árbol está envenenado, sus frutos también están envenenados. Si la prueba es ilícita, las pruebas que se deriven de aquella prueba ilícita también serán ilícitas. Sin embargo, el artículo 455 del Código Penal nos consagra unas excepciones con unos nombres a veces muy redundantes. ¿Cuáles son? Vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Básicamente, y dice en los demás que establezca la ley, pero básicamente de esas cuatro solo se aplican dos. ¿Por qué? Porque la fuente independiente y el descubrimiento inevitable son muy parecidos. Estos son conceptos completamente anglosajones o gringos. De la fuente independiente y el descubrimiento inevitable son muy parecidos. Pero vamos a tratar de entenderlos de pronto con ejemplos. ¿Por qué? Porque la descripción o la definición a veces también es muy vaga. Sin embargo, es bueno plasmar la definición del vínculo atenuado. Vamos a tratar de definir en qué consiste un vínculo atenuado. Y la doctrina y la jurisprudencia indican que el vínculo atenuado se presenta cuando la relación entre la prueba ilícita, o sea, la relación entre el árbol envenenado y el fruto, se desvanece. Dice así, cuando se desvanece. Pues resulta que, doctores, la definición es muy vaga. Sabemos que el vínculo entre un árbol y un fruto existe, precisamente porque es fruto de ese árbol. Entonces, sabemos que el vínculo entre la prueba ilícita y una que se derivó de aquella prueba ilícita, pues existe. Pero dicen los doctrinantes y dice la jurisprudencia que el vínculo atenuado se presenta cuando la relación entre la prueba ilícita y su fruto se desvanece. Esa es la definición. Bueno, lo vamos a tratar de entender, doctores, mejor con un ejemplo. A ver, resulta que se presenta un caso. Y ese caso consiste en lo siguiente. Unos funcionarios del Estado realizan una interceptación ilegal de comunicaciones. Pues por allá hay unos funcionarios estatales, esto tampoco ocurre en Colombia, pero algunos funcionarios estatales chuzan teléfonos. Y chuzar teléfonos sin una orden de un fiscal es una interceptación
ilícita, ilegal e ilícita, las dos, ilegal e ilícita. ¿Por qué? Porque está atentando contra un derecho fundamental. ¿Cuál? Pues el de la intimidad. Si a uno le interceptan su teléfono, pues le están violando el derecho fundamental a la intimidad. Y de hecho, eso se puede hacer. Claro que el Estado puede afectar nuestra intimidad, porque si no, no existirían pues las interceptaciones lícitas, o tampoco existirían los allanamientos. Claro que eso se puede hacer. El Estado tiene la facultad de hacerlo, pero eso necesita unas formalidades. Necesita que un fiscal dé la orden. Un fiscal tiene que indicarle, en una investigación tiene que indicarte el por qué va a chuzar un número telefónico, de cuáles son esos indicios que existen o cuál es esa inferencia que le permite o que le lleva al fiscal a interceptar una línea telefónica. Eso necesita una motivación y una argumentación. Pero resulta que en un caso determinado, unos agentes estatales interceptaron unas líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque sí, sin la orden de un fiscal. Entonces, aparte de que es ilegal, porque se está pretermitiendo o se está obviando un requisito como es la orden de un fiscal, pues aparte de que es ilegal, también es ilícita. ¿Por qué? Porque está violando un derecho fundamental. ¿Cuál es el derecho a la intimidad? Entonces esa prueba es ilícita. Ilegal e ilícita, les repito. Entonces, allá están los agentes estatales. Y estos señores agentes estatales interceptan ilegal e ilícitamente una línea telefónica. ¿Y a quién? ¿De quién es esa línea telefónica? Pues resulta que es de un funcionario público, por allá de un servidor público. Ilícitamente e ilegalmente interceptan esa línea telefónica de ese servidor público. Y escuchando las conversaciones, allá ellos divirtiéndose en las salas destinadas para escuchar estas llamadas, escuchando esas grabaciones, se percatan que ese funcionario público está exigiendo una suma de dinero a un particular para proferir una decisión. Entonces, ojo, allá están los servidores estatales, los agentes del Estado, allá están en la sala y se dan cuenta, escuchando esas conversaciones que han sido completas, que son ilícitas e ilegales, escuchan que ese servidor público a la cual le tienen interceptada la línea telefónica exige a un particular un dinero para proferir una sentencia en determinado asunto y de determinada forma. Escuchan que el servidor público le dice, mire, necesito 500 millones de pesos si quieren que ese fallo salga como a ustedes les sirve. Partamos de lo siguiente, doctores, que esa prueba es ilegal e ilícita. Esa prueba no sirve. Ilegal e ilícita. Pero en este caso, ¿qué pasa? En ese caso, esos agentes del Estado le dan esa información a un fiscal. Entonces, esos agentes estatales que chuzaron esa línea ilegal e ilícitamente, le dan la información a un fiscal y le dicen, oiga, señor fiscal, resulta que nosotros chuzamos un teléfono. Y en esa chuzada nos enteramos que este funcionario público al cual le teníamos chuzada la línea telefónica, le está solicitando a un tercero un dinero. Eso llega a oídos de un fiscal, le informan al fiscal. ¿Y qué hace ese fiscal? Inicia una investigación. La inicia. Y en desarrollo de la investigación, cita al funcionario público. Lo cita. Lo llama a su despacho a que rinda un interrogatorio. Entonces el fiscal dice, bueno, yo voy a citar al funcionario y hace una orden y cita a este funcionario público a un interrogatorio. Y en el interrogatorio, el funcionario público acepta que pidió el dinero. Acepta que pidió el dinero. Él reconoce que cometió el delito
reconoce que cometió la ilicitud. Entonces la pregunta es, partamos de la base que la interceptación telefónica no sirve, porque nunca va a servir, porque es una prueba ilícita. Pero servirá, ojo, servirá la declaración que rinde en el interrogatorio. Nótese, mis doctores, que en aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, no serviría. ¿Por qué? Porque todo se derivó de una prueba ilícita. Todo nació de una interceptación ilegal e ilícita. Si no hubiese sido por la interceptación ilegal, pues no hubiesen citado al funcionario público, al servidor público. Pero el fiscal lo cita acompañado de su abogado. El funcionario público o el servidor público acude voluntariamente, no estoy diciendo que lo mandó capturar ni nada, no, acude voluntariamente, hizo una citación. Cuando ustedes los cite la fiscalía a una diligencia que se denomina interrogatorio de indiciado, tienen la libertad de ir, pueden no ir, esto no es obligación, si quieren van y si no quieren no van, y eso no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia jurídico-penal. En este caso hipotético, la fiscalía cita al servidor público y el servidor público asiste voluntariamente con su abogado y dice, sí, yo acepto. Ese es el caso más típico, ese es el caso que la doctrina nos consagra como el vínculo atenuado. Entonces dicen que en ese caso, ese interrogatorio que se presentó posteriormente, y en ese interrogatorio el servidor público acudió libre de cualquier presión, acudió asistido de su abogado, y en ese interrogatorio esta persona, este servidor público, aceptó la comisión del delito. Entonces partamos de la base que si no hubiese existido esa interceptación ilícita e ilegal, pues no se hubiesen enterado los órganos estatales de la concusión. Pedir plata en derecho, ustedes saben que se denomina, cuando el servidor público pide plata, se denomina concusión. Entonces, si no hubiese existido el interrogatorio, si no hubiese existido inicialmente la interceptación ilegal de comunicaciones e ilícita, pues los organismos del Estado no se hubiesen enterado de esa concusión. Y si los organismos del Estado no se hubiesen enterado de la concusión, pues no se hubiese interrogado a ese servidor público. Lo cierto es que ese servidor público, en el momento del interrogatorio, ya no tiene ninguna presión de ninguna índole porque él nunca se enteró que le habían chuzado su teléfono ilegalmente. Él asistió voluntariamente, hasta con un abogado. Entonces ese vínculo, ese nexo, esa ligadura que existía entre la gran prueba ilícita y esta prueba que es legal, se va como desvaneciendo o se va palideciendo, indica la doctrina y la jurisprudencia. Hay un librito de derecho probatorio que se denomina sistema acusatorio y prueba. Así se denomina, sistema acusatorio y prueba, de un doctor, un gran jurista, se llama Ramiro Marín Vázquez. Él consagra ese ejemplo. Y ese ejemplo, aún hoy en día, ese es un libro viejo, es del 2004, pero aún hoy en día ese es el ejemplo típico del vínculo atenuado. En esos casos, cuando la relación entre la gran prueba ilícita y la prueba que se derivó de ella se desvanece o se debilita, ese vínculo que los unía se desvaneció o se debilitó, esa prueba, ojo, en el caso hipotético del interrogatorio, esa prueba sí será admisible. Ese es el típico ejemplo del vínculo atenuado. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, para poder definir la atenuación, me da la impresión que depende como del operador jurídico que vaya a utilizarla, dependiendo del criterio para considerarla o no considerarla, o existe, porque es muy difícil darle un límite,
cuándo se desvaneció y cuándo no, cuándo es Claro. considerado, cuándo no. Esto lo determina, Yamile, el juez. El juez es el que determina si ese vínculo, esa ligadura que existía entre la gran prueba ilícita y la que se dividió de ella, se puede desvanecer o se puede debilitar. Eso lo indica el juez. El juez es el que, en su leal saber y entender, determinará si el vínculo se debilitó o no. Cada caso será objeto de un análisis independiente. Todos los casos son un mundo completamente independiente. Pero esto es un análisis que debe realizar el juez. Lógicamente, ustedes, si la fiscalía podrá decir, la fiscalía, en este caso del servidor público, la fiscalía podrá decir, sí, señor juez, efectivamente, la interceptación fue ilegal e ilícita. No la tenga en cuenta, pero sí tenga en cuenta el interrogatorio. ¿Por qué? Porque lo que unía al interrogatorio de la gran prueba ilícita se desvaneció. ¿Y por qué se desvaneció, señor juez penal? Porque el procesado, este servidor público, acudió al despacho del fiscal de manera libre, consciente y voluntaria. Incluso, señor juez, acudió acompañado de su defensor. Y sin presión alguna por parte de la fiscalía, él aceptó la comisión del hecho. Esa puede ser la argumentación efectuada por parte de la fiscalía para determinar que el vínculo se debilitó. Otro discurso indicará la defensa. Indicará, no se ha debilitado el vínculo porque si no hubiese existido esa interceptación ilícita e ilegal, nunca los agentes estatales y el órgano de persecución estatal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación nunca se hubiese enterado que este servidor público estaba cometiendo el delito de concusión. Entonces, tendrán que ser dos, ustedes saben que esto es una guerra y tendrá que ser el juez, en su leal saber y entender, el que decida si efectivamente el vínculo se debilitó o no. ¿Listo, Yamile? Gracias, Doc, sí. Vale, perfecto. En eso consiste, mis doctores, el vínculo atenuado. Las otras dos excepciones son similares y vamos a tratar de entenderlas de la mejor forma. Vamos a hablar de la fuente independiente. ¿En qué consiste la fuente independiente? Y dice la doctrina, doctores, que la fuente independiente se presenta, ojo, se presenta, cuando se logra probar que la prueba derivada, o sea, la prueba que nació de la ilícita, la prueba, ese fruto, para entenderlo de una forma figurativa, se logra probar que el fruto o la prueba derivada o la prueba resultante se obtuvo por un medio legal y distinto, aunque aparentemente provenían de un medio inicialmente ilícito. Lo entendemos con otro ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos dar? Unos investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Ya existen unos fiscales aquí, y de hecho por ahí hasta hay alumnos que son, en esto yo cambio mucho la presencialidad de la virtualidad, porque en la presencialidad lo primero que hago es preguntarles a cada uno de los alumnos en dónde trabaja. Pero aquí no voy a tener el tiempo ni la paciencia suficiente para hacerlo, pero allá están unos investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Estos investigadores, perdón, de la Fiscalía General de la Nación poseen una información. ¿Y en qué consiste esa información que poseen los investigadores? Que en una residencia conservan algunas armas que son de uso privativo de las fuerzas militares. A raíz de esa información que poseen los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, pues le solicitan a un fiscal la orden.
Entonces, los investigadores de la fiscalía van donde el fiscal y le dicen, mire, señor fiscal, profiera esa orden, emita esa orden. ¿Y esa orden qué va a buscar? Pues registrar y allanar con ese motivo, con ese propósito de encontrar esas armas de uso privativo de las fuerzas militares, pues van a registrar y allanar ese inmueble. ¿Por qué? Porque los investigadores tienen esa información. Pero de pronto, doctores, por alguna circunstancia inesperada, no hallan ningún arma. Ojo, la orden del fiscal era practicar el allanamiento para lograr recaudar unas armas de uso privativo de las fuerzas militares. Y cuando llegan al inmueble, cuando van a realizar el allanamiento y registro, que es legal, porque el fiscal emitió la correspondiente orden, pues no encuentran ningún arma, ni una sola. Lo que encuentran es a un secuestrado y a sus secuestradores. Entonces, en este caso, ustedes observarán que la orden del fiscal no iba dirigida a ningún secuestrado, ni a ningún secuestrador. Iba dirigida a obtener unas armas. Sin embargo, pues los resultados del allanamiento fueron que se encontraron a un secuestrado y a sus secuestradores. Ese es, doctores, de hecho lo encontraron en flagrancia, porque ya estaba el secuestrado privado de su libertad. En ese caso, les digo, si bien es cierto, la orden no iba dirigida a buscar un secuestrador, ni a buscar unos secuestrados, porque la investigación era por unas armas de uso privativo. Los resultados en pruebas, las pruebas que se obtuvieron de aquella inicial orden existen. Entonces, doctores, en ese caso, esos resultados de la flagrancia, porque encontraron a la persona en flagrancia, pues cuando ustedes estén allá en su derecho procesal penal, se van a dar cuenta que cuando se materializa una flagrancia, no se necesita ninguna orden de un fiscal. Cuando hay flagrancia, ojo, no hay orden, no se necesita ninguna orden de ningún fiscal. Entonces, ese es el típico ejemplo de una fuente independiente. Inicialmente iban por unas armas, allanan y encuentran a un secuestrado y a sus secuestradores, pero lo encuentran en flagrancia. Entonces la fuente es independiente, porque una era la fuente producto de la orden del fiscal y otra es la fuente producto de la flagrancia, artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Preguntas, doctores. Este tema es bonito y este tema no ha sido suficientemente desarrollado por la jurisprudencia. Entonces, cuando ustedes creo que ya están por allá trabajando en sus temas de monografía, y a veces eso, ustedes lo que hacen no son tesis, ojo, no son tesis, son monografías. La diferencia de una tesis y una monografía es abismal. En sus monografías a veces ustedes se rasgan las vestiduras o se arrancan los cabellos en buscar temas que sean interesantes, en buscar temas que se dejen trabajar y en temas que despierten el interés del público, inicialmente de ustedes y después de sus profesores que van a ser los jurados en su monografía. Hay miles de temas. Miren, ahí está el de la inmunidad penal, está el de la doble conformidad, está el del descubrimiento inevitable, la fuente independiente y el vínculo atenuado. Hay miles de temas. Pues lo digo yo soy penalista, pues los civilistas tendrán otros 1000 temas en civil o los laboralistas otros 1000 temas en laboral, cada uno en su especialidad. Yo dicto derecho probatorio porque algo sé de derecho probatorio.
Pero si Doctor, se han dado cuenta en estos dos módulos, nuestro derecho probatorio, aunque llegará un día en que solo vamos a hablar de Código General del Proceso, pero nuestro derecho probatorio se inclina un poquito hacia lo penal porque siempre utilizo casos penales, pero porque es mi especialidad. Les ofrezco disculpas, pero es mi especialidad y no puedo explicar de otra forma. Y llevo 25 años trabajando en derecho penal y pues, no sé hacer otra cosa en la vida. ¿Qué me dice Walter? Doctor, no, frente a un tema que tenía específico, ¿habría la posibilidad de poderle consultar una pequeña inquietud después de clase? Claro que sí, Walter, no hay ningún problema. Después de clase yo no me desconecto, pero desde que no me lleve mucho tiempo y con mucho gusto. No, referentes en mi caso que Vale, no hay pues ningún problema. mi monografía es referente al tema penal, entonces. Ah, vale, perfecto. Listo. Y si le puedo dar luces en algo, con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, ahí está, mis doctores, la explicación más palpable de lo que se denomina la fuente independiente. Ojo, ya tenemos una pequeña explicación y a veces con ejemplos lo entendemos mejor. Una pequeña explicación de en qué consiste el vínculo atenuado. Entonces hablábamos allá de que le chuzaron el teléfono al servidor público y él estaba cometiendo un delito de concusión y la fiscalía lo llama y le dice, bueno, compañero, y él canta, pero sin presión. Ese es como el vínculo atenuado. Y ya tenemos la fuente independiente. Existía una orden, los agentes estatales, los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, allanan un registro y un inmueble, practican un registro de allanamiento en un inmueble con el objetivo de encontrar armas de uso privativo de las fuerzas militares y lo que encuentran es un secuestrado ahí con los secuestradores en flagrancia. Para la flagrancia no necesita ninguna orden, entonces la fuente fue independiente, el origen fue independiente. Esa es otra de las excepciones en las que al parecer una prueba era ilícita, pero no lo es. Y por último, existe el descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable, así como las demás excepciones a las reglas de exclusión, así como las demás excepciones, también ha sido explicado por la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y básicamente indican, ellos que son los expertos en descubrimiento inevitable, que un elemento material probatorio, o sea, una prueba, pues básicamente ustedes en octavo semestre ya me van a hablar de elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida, pero por ahora hablamos de una prueba. Nos dice cuando una prueba fue lograda o se obtuvo por medios ilegales. Eventualmente esa prueba puede llegar a ser admitida o puede ser contradecida, controvertida o valorada si se logra determinar que en un caso concreto, también por unos medios legales, se habría descubierto esa prueba. Lo entendemos mejor con un ejemplo. La Fiscalía General de la Nación, nuevamente volvemos al caso del interrogatorio. Allá existe una figura que se denomina el interrogatorio de indiciado. Entonces, la Fiscalía General de la Nación cita a una persona a esa diligencia, a diligencia de interrogatorio de indiciado. A esa diligencia, el indiciado debe ir asistido de su abogado defensor. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Y no es si quiere ir con abogado o si no quiere ir con abogado, no. Tendrá obligatoriamente, tendrá que estar asistido de un abogado defensor, o de confianza, o suministrado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Siempre, el procesado tiene que estar con su defensor. Es un derecho sagrado y es un derecho al cual no se puede renunciar. Entonces, en un caso hipotético, mis doctores, la Fiscalía cita a una persona. ¿Y la cita a qué? A un interrogatorio. Y esta persona asiste al interrogatorio sin abogado. Es el procesado. Y asiste sin abogado. Y en ese interrogatorio, esa persona confiesa haber cometido un homicidio. Pero ojo, vuelvo y repito, en ese interrogatorio, esa persona no estaba acompañada de su defensor. Entonces estaba violando un derecho. ¿Cuál es el derecho a la defensa? Hay una clase de defensa que se llama la defensa técnica. Existen dos clases de defensa, la material y la técnica. La que es suministrada por un profesional del derecho es una defensa técnica.
Entonces está violando el debido y el sagrado derecho a la defensa. Porque esta persona está confesando acerca de la perpetración o de la comisión de un delito y nunca estuvo asistido por un defensor. Aparte de eso, ciérrenme los micrófonos, por favor. Aparte de eso, ese indiciado o ese procesado, aparte de confesar que cometió el delito de homicidio, pues le indica a la fiscalía en dónde se encuentra ubicado el cadáver. Le dice, mire, señor fiscal, aquí le indico que yo sí maté a esa persona y el cadáver se encuentra en tal sitio. En esos precisos momentos, cuando ese señor le está brindando esa información al fiscal, en esos momentos, antes de que el fiscal realice cualquier actuación, pero en esos precisos momentos, en ese sector, habían 200 hombres del bloque de búsqueda de la Policía Nacional y estaban entrando a ese inmueble, pero ellos ni siquiera sabían allá de la información que estaba dando esa persona sin contar con su abogado, no. Coincidencialmente, en ese momento estaban otros agentes estatales realizando otras operaciones o a veces la misma información buscando a ese cadáver o esa persona y entraron a un inmueble. Entraron a un inmueble legalmente, pero ellos no sabían que en esos precisos momentos esa persona estaba dando esa información. Ese es el ejemplo más típico de un descubrimiento inevitable. Era inevitable, doctores, que los policías entraran a ese inmueble. ¿Por qué? Porque ya se estaban realizando muchas operaciones por ese sector. Ellos ni siquiera sabían de la información que estaba dando esa persona violándole sus derechos a un fiscal. No. Dada la magnitud de la operación, pues era inevitable que entraran. Ese es como el ejemplo más típico o que mejor se entiende la figura de, del descubrimiento inevitable. Estos temas, doctores, no son fáciles de digerir. Espero que con esta pequeña explicación, por lo menos, ya lo tengamos algo claro, ya tengamos esos conceptos medianamente entendidos. Inicialmente, lógicamente, existe un principio de exclusión probatoria que nos dice toda prueba ilícita sale del proceso, toda prueba ilícita sale del proceso. Sin embargo, con relación no a la prueba ilícita, sino a la prueba que se deriva de la prueba ilícita, existen algunas excepciones. Inicialmente, toda prueba que se derive de la prueba ilícita también será ilícita, salvo que se presente el descubrimiento inevitable, la fuente independiente o el vínculo atenuado. Esas son las tres grandes excepciones en materia penal. ¿Entendido hasta ahí, mis doctores? Doctor, Sí, ¿será que usted doctor. puede repetir las excepciones? Qué pena. Señor, 455 del Código de Procedimiento Penal, vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Allá están consagradas en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. ¿Vale? Profe, el apellido del doctor Ramiro, del libro que usted nos recomendó, ¿cuál es? A ver, es que no te escuché bien, dime. El apellido del doctor Ramiro del libro del sistema acusatorio y prueba, ¿cuál es? El libro que nos recomendó leer. ¿El apellido de quién? Del doctor Ramiro. Yo les recomendé un librito de Derecho Probatorio. Sí, profe, ese. ¿Cuál es el apellido? Ramiro Marín Vázquez. Ah, ok, gracias. Ramiro Marín Doctor, Vázquez. ese libro lo podemos encontrar por la enciclopedia Uy, o alguna hermano, es universidad que que le cuento que me corcha porque yo nunca he entrado a la biblioteca de la universidad. Ojalá estuviese, pero se denomina Sistema Acusatorio y Prueba. Así se denomina No, Sistema es que Acusatorio aquí y Prueba. solamente me aparece uno, pero pues es del externado y no me lo deja. Me tocaría, aparece solamente para la venta. No sé si en alguna librería lo puede encontrar. Ah, sí, en librería sí se consigue, con toda seguridad, pero ojalá lo consigan por ahí fotocopiado. No, busque, porque no hay plata, no es que se van a tirar la plata del whisky en libros. No, eso ojalá lo fotocopien y una persona que
una persona que, ¿qué? Una persona que lo fotocopia y se lo brindan a los demás y ahí no están cometiendo ningún delito de violación a los derechos de autor. Porque en la academia en la academia sí existe esa excepción, para los estudiantes sí existe esa excepción. Pero ojalá lo busquen fotocopiado, traten de buscarlo fotocopiado. Pues no es el deber ser, pero para el estudiante sí, porque yo también fui estudiante y no siempre uno tiene los medios económicos para comprar los libros que quisiera. Después ya cuando sean abogados van a recibir plata a dinero a manos llenas y ahí se van a comprar todos los libros que quieran. Dios quiera. Bueno, depende de ustedes nomás. Listo, mis doctores. Viene otro tema. El siguiente tema que vamos a analizar en estos minutos que nos quedan se va a denominar el objeto de la prueba. Vamos a hablar del objeto de la prueba. Y cuando yo digo, mis doctores, cuando yo hago alusión al objeto de la prueba, estoy haciendo énfasis en lo siguiente. ¿En qué se va a probar en un caso? Ya no en un caso penal, en cualquier caso, en cualquier proceso. ¿Qué es lo que se va a probar? ¿O qué es lo que se prueba? Entonces siempre vamos a analizar, bueno, ¿y qué vamos a probar? Pues básicamente, bueno, ya, Vanessa nos va a hacer alguna acotación, Vanessa Bonilla. Profe, no sé, quiero compartir este libro. No sé si lo ven los compañeros. Yo no lo veo, Profe. hábleme duro para que quede aquí en la pantalla, Vanessa. A ver, ¿qué libro es? Es sobre, se llama el autor Fernando Poviña, regla de exclusión probatoria, profe. Ah, bueno, de la invalidez de la prueba. Déjeme ver ahí, Vanessa. Ah, bueno. ¿Eso es de qué editorial? Esto es de Astrea y se trata sobre la invalidez de la prueba ilegalmente obtenida con fundamentos, consecuencias jurídicas y análisis de jurisprudencia. Perfecto. ¿Y ese libro de dónde es, Vanessa? Profe, me lo vendió un profesor de ahí de la universitaria. Ah, bueno. ¿Y ese libro es para la legislación colombiana o para cuál legislación? Sí, para legislar habla sobre todo lo de la parte probatoria de las pruebas invalidez, profe. Ah, bueno. ¿Y qué profesor se lo vendió? El profesor se llamaba, bueno, él ya se retiró, Fernando, un profesor que ya se retiró, que él fue decano. Ah, ya sé quién es. Él fue decano. ¿Uno joven alto? Sí, el alto, el que en ese tiempo él era decano y Liliana era la vicedecana. Liliana González Sánchez. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Ustedes han visto clase con Liliana? ¿Señor? ¿Han visto clase con Liliana González? Creo que sí, profe, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero que si han visto clase con Liliana, les pregunto. Ah, con Liliana, sí, yo sí vi. Derecho romano. No, yo vi con Liliana Derecho romano. Ah, bueno, bien. Nosotros no, doctor. Ah, bueno, ojalá. ¿Y con quién vieron Derecho Penal General y Derecho Penal Especial? Con el doctor Henry. Con la doctora Liliana, doctor. Con Liliana. Ah, bueno, cuando hablen con Liliana le preguntan a ver qué referencias da el profesor Nelson Prieto. Ella es mi mejor amiga. Ella trabajó conmigo y estudió conmigo. Es buena profesora. Pero bueno, ya salgámonos del chisme jurídico. Listo, mis doctores. Entonces vamos a hablar de, bueno, Doc, tengo una pregunta. Ah, sí, Yamile, dígame. Doc, como nos quedan unos minutitos, yo bajé el plan de trabajo que usted publicó en la plataforma y allí está puesto las fechas exactamente en que usted va a hacer las evaluaciones. Aparece dos evaluaciones escritas y una oral, que es el examen final. ¿Usted me quiere contar o nos quiere contar cómo va a ser la metodología de los exámenes escritos? O sea, ¿cómo va a ser el tema de evaluaciones? Que de eso no hemos hablado, si usted nos quiere colaborar. Venga, le pregunto, ya que usted tiene esa información a la mano, según ese cronograma, ¿cuándo es la primera evaluación? Permítame, Doc, permítame, lo abro, que yo la bajé, déme un momentito. En la sesión 11, profesor, es el primer parcial. Exactamente. En la sesión 11. Entonces vamos a hacer una modificación de una vez que me acordaron.
Ya no va a ser en la sesión 11, va a ser a la sesión 5. ¿Sesión 5? Sí, en la 5. La 5 es el viernes. Entonces el viernes vamos a tener una evaluación y va a ser una evaluación escrita. ¿Qué voy a necesitar? Y de una vez lo notifico y contra esta decisión no procede ningún recurso. Quedan notificados en estrados. ¿Qué voy a necesitar? Lo único que voy a necesitar de ustedes es que se tomen la molestia de leer 2 sentencias de la Corte Constitucional. Y esas sentencias ya están subidas en la plataforma. Ya están allá en la plataforma. Son 2 sentencias de la Corte Constitucional. Léanlas en orden cronológico. Miren las fechas de la sentencia y de las sentencias, son 2 nomás. Y miren, lean primero la más vieja y después la más nueva. No más, no necesito nada más por ahora. El viernes les digo que toca hacer, pero sí necesito, ¿por qué? Porque si les viernes les digo lean la sentencia, pues no van a tener tiempo de leer las 2 sentencias en la sesión del viernes y responder. No. Entonces, desde hoy martes les estoy indicando con la suficiente antelación. Desde hoy martes vayan leyendo esas 2 sentencias de la Corte Constitucional, pero léanlas en orden cronológico. Primero la más vieja y después la más reciente. Y ya con base en esa lectura, el día viene yo les digo qué tienen que responderme. Y lo hacen por escrito y me lo mandan a un correo que yo tengo especial para revisar estos apuntes. No al correo personal, sino a otro correo que tengo destinado especialmente para las evaluaciones. Entonces, gracias Yamile por la del recorderis y de una vez pues quedan notificados. Eso es una forma de que se enteran. Bueno, doctores. Y de una vez sacamos una notica, vamos a tratar de sacar una nota, ojalá cada semana. Entonces, clase corrida, en esta clase, bueno, yo no soy amigo de las exposiciones, yo nunca he sido amigo de las exposiciones porque si no sabe el profesor, mucho menos los alumnos. Entonces, pues, no, las exposiciones no sirven para nada, para mi concepto, ¿no? Entonces, aquí yo no hago exposiciones, sino unos trabajos les pongo y lo que busco, doctores, ojo, yo lo que busco no es que ustedes memoricen los conceptos, simplemente es que apliquen esos conceptos. Por eso en los parciales que yo les efectué, ustedes pueden sacar sus apuntes, pueden sacar los códigos, pueden hacer lo que quieran, incluso hasta llamar abogados, porque ustedes ya en su despacho o en su oficina de abogados, o si son jueces o fiscales o qué sé yo, procuradores, ustedes les van a llegar es con casos. Ustedes no les llegan, doctores, ¿y en qué consiste la fórmula de la exclusión probatoria? Pues ustedes, no, ustedes les dicen es un caso y ustedes quieren aterrizar esos conocimientos a un caso en concreto. ¿Listo, doctores? Listo, doctor. Vale, entonces estábamos en el objeto de la prueba. ¿Qué se busca probar en un proceso determinado? No nos importa cuál es la especialidad, si civil, si agraria, si laboral, si administrativa, si penal, no nos importa. En cualquiera de estas especialidades, ¿qué se busca probar? ¿Cuál es el objeto que se busca probar? Son objeto de prueba, mis doctores, los siguientes. Lo primero que se busca probar son hechos. Ojo, hechos. Son hechos. ¿Y hechos de qué? Hechos que entendamos a hechos como los hechos que... Entendamos esos hechos como fenómenos de la naturaleza. Esos son fenómenos de la naturaleza. En esos fenómenos de la naturaleza puede haber existido la voluntad del ser humano o no. Un ejemplo, se puede llegar a ser objeto de prueba un terremoto o un derrumbe. Un terremoto o un derrumbe, en el caso del derrumbe, un derrumbe producto de las fuerzas de la naturaleza o un derrumbe producto de un atentado con dinamita y produjo el derrumbe. Entonces, aunque los dos son fenómenos de la naturaleza, en uno hubo una intervención de la voluntad del hombre y en otro no. Inicialmente. También se busca probar, aparte de estos fenómenos de la naturaleza, también se prueba en un proceso los actos jurídicos, doctores. Eso también es objeto de prueba en un proceso cualquiera, los actos jurídicos. ¿Y qué son actos jurídicos? Los actos jurídicos ustedes los analizaron allá en su Código Civil o en su derecho civil, como esas manifestaciones de la voluntad
tendientes a producir efectos jurídicos. Entonces, cuando hay una manifestación de voluntad, indistintamente que sea verbal o escrita, pero esa manifestación de voluntad tiende a producir efectos jurídicos, pues también se denomina un acto jurídico, y esos actos jurídicos también son objeto de prueba, también son susceptibles de ser probados. Asimismo, doctores, se prueban o son objeto de prueba. Aquí lo que estamos tratando de explicar es qué se prueba en un proceso, qué se prueba, sino que yo le pongo un nombre redundante y digo son objeto de prueba. No, es que se prueba. Entonces se prueban los hechos de la naturaleza, indistintamente que participe la voluntad del hombre o no. Se prueban los actos jurídicos. Pues primero los hechos de la naturaleza, también se prueban los actos jurídicos. ¿Y qué son actos jurídicos? Pues las manifestaciones de voluntad que tienden a producir efectos jurídicos. Eso también se prueba. Y también se prueban, doctores, las acciones o las omisiones de los seres humanos. Eso también se prueban, las acciones o las omisiones de seres humanos que tengan efectos jurídicos, lógicamente. Eso básicamente es lo que se prueba en un proceso. Entonces, las acciones o las omisiones de los hechos de los seres humanos, los actos jurídicos y los hechos de la naturaleza. Eso es lo que ustedes siempre van a descubrir que se prueba dentro de un proceso. Yamile, ¿nos tiene alguna acotación? ¿O dejó la mano levantada? Dejó la mano levantada, bajémosla por favor, listo. Entonces, doctores, eso es lo que se prueba dentro de un proceso. Primero, los hechos, los fenómenos de la naturaleza, los actos jurídicos, ojo, siempre entendamos con actos jurídicos esas manifestaciones de la voluntad que tienden a producir efectos jurídicos, y tercero, las acciones o las omisiones de los seres humanos que tienen también efectos jurídicos. Hay algunas cuestiones o algunos hechos, doctores, que no se prueban, no se prueban. Entonces, ¿cuáles son los hechos que no son objeto de prueba? Pues ojo, yo hablo un poco redundante, pero ustedes ya saben que lo que quiero decir es, ¿qué hechos no se prueban? Pero, sino que si ustedes se remiten a libros de derecho probatorio, dirán, ¿qué hechos no son objeto de prueba? Pero para nosotros, nuestro mejor entender es, ¿qué hechos no se prueban? ¿Qué no se prueba dentro de un proceso? Son dos cosas las que no se prueban dentro de un proceso, o dos grandes aspectos. Los primeros hechos que no se prueban dentro de un proceso son los hechos que admiten las partes. Entonces, las partes dentro de un proceso, llámese demandante y demandado, o llámese fiscalía y defensa. Entre esas dos partes llegan a un acuerdo. Y llegan a ese acuerdo, y ese acuerdo consiste en admitir unos hechos. Ellos dan por sentado que esos hechos existieron. Cuando ustedes estén estudiando, en derecho civil se denominan hechos admitidos por las partes. Así se denomina en derecho civil. Y en derecho penal se denominan estipulaciones probatorias. Así se denominan estipulaciones probatorias. Entonces, hechos admitidos por las partes, hechos en que las partes se pusieron de acuerdo y no van a someter a prueba esos hechos. En derecho civil, hechos admitidos por las partes, o en derecho penal se denominan estipulaciones probatorias, estipulaciones que celebran de común acuerdo, tanto fiscalía como defensa, para dar por sentados algunos hechos, que esos hechos existieron. Entonces, hechos no se necesitan probar. ¿Por qué? Porque las partes ya dijeron que no iban a probar eso, porque esos hechos existieron, efectivamente, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Entonces, no se necesita probar. Y otros hechos, mis doctores, que no se necesitan probar, se denominan los hechos notorios. Ojo, los hechos notorios. Esos hechos notorios no se necesitan probar. Eso sí, en ningún proceso, y no se necesita de la voluntad ni del consenso de las partes. Y los hechos notorios, ustedes en su derecho civil ya lo debieron haber estudiado, pero lo repasamos. Son aquellas circunstancias que son conocidas por todos los coasociados, son esos hechos que son conocimiento de una sociedad por la cultura normal de un grupo social, incluyendo lógicamente al juez. Entonces, doctores, si ustedes tienen un proceso civil y en ese proceso civil están ventilando algunos hechos que acontecieron en la ciudad de Bogotá, pues no tienen que probar que Bogotá existe, porque eso es un hecho notorio, todos sabemos que Bogotá existe.
o si están discutiendo sobre la propiedad de un lote que queda en el barrio Los Laches, pues no tienen que probar que el barrio Los Laches existe. Que el bien inmueble sí existe, pero los barrios no, y mucho menos Bogotá. O si están probando la propiedad, una propiedad que queda al lado del río Magdalena, pues no tienen que probar que el río Magdalena existe. Son hechos notorios, son hechos que todos conocemos y todos sabemos de la existencia de esos hechos. Esos hechos se consideran hechos notorios. Por allá en derecho civil, las personas que interponen demandas ejecutivas, no sé cómo ahora se llamarán, pero los ejecutivos en mi época, antiguamente tenían que anexar a la demanda ejecutiva una tabla de intereses que expedía el Banco de la República. Ya no, ya la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que son hechos notorios. En teoría, todos deberíamos conocer cuáles son las tasas de interés y las tasas máximas de mora y todas esas cuestiones de los intereses moratorios. Pero esos son los hechos notorios, doctores, hechos que como todos conocemos, pues no se necesitan probar. Pero básicamente, pues lo que yo quería indicarles en estos casos es que no se necesitan probar o los hechos que admiten las partes, en derecho civil se llaman hechos admitidos por las partes, en derecho penal se denominan estipulaciones probatorias y los hechos notorios. Eso es lo que no se necesita probar. Y lo que se prueba en un proceso, pues básicamente son los fenómenos de la naturaleza, así haya participado o no haya participado la voluntad del hombre, los actos jurídicos, y las acciones u omisiones de los seres humanos. Básicamente eso es lo que se busca probar dentro de un proceso. ¿Cuál proceso? Cualquier proceso. Ahora, doctores, para finalizar, vamos a dejar un temita ahí plasmado que se denomina los principios que rigen la actividad probatoria. O sea, ¿cuáles son los principios que orientan todo el derecho probatorio? Nótese que vamos a entrar en nuestra tercera sesión con esos principios. ¿Cuáles son los principios que rigen las pruebas? No en materia penal, absolutamente en todas las ramas del derecho. Entonces, ¿cuáles son los principios que rigen la actividad probatoria? Dígame. Ah, ok, no, es que se le escuchaba entrecortado. Qué pena. Principios que rigen la actividad probatoria y ese lo vamos a dejar plasmado para continuar el día de mañana. ¿Listo, mis doctores? Sí, señor, buenas noches, profe. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Y me doctor. quedo con Walter. Gracias. Buenas noches. Descanse, doctor Nelson. Gracias, doctor. Hasta mañana. Vale, gracias. ¿Qué me dice Walter? Cuéntemelo todo sin omitir detalle. Doc, antes de que Walter hable, Doc, qué pena. Sí, cuénteme. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con Jorge? ¿Aló? Sí, doctor, qué pena. Préndame la cámara, Jorge. Es que usted nombró... Dígame. Aquí estoy. Profe, usted hablaba de la película, es que inicialmente... El día del juicio final. Le estuve medio buscando y... Exacto, es que me salieron 3 películas. Si no estoy mal, de acuerdo al tema que usted nos estaba hablando... Esa película trata, Jorge, de un tipo que coloque unas bombas. Es un tipo que coloca unas bombas. O sea, porque si le salen 3... es de un tipo que coloca unas bombas que es como medio islámico y entonces unos locos ahí, unos manes como de la CIA o del FBI, no sé qué, entonces lo capturan y como que me le van a pegar una medio tortura para que cante dónde están las bombas. Ese es el tema. Ya sé que es interpretado por Samuel L. Jackson, ya sé cuál es. Gracias. Bueno, sí, ya, eso no, bueno, ya me está hablando de unos temas, pero esa es la película. Yo la vi, ustedes no habían nacido cuando yo la vi, pero es esa película. Para orientarme, es que en internet salieron como 3 y yo sé cuál de las 3 eran. Gracias. Vale, es esa, Jorge. Listo. Ahora sí, ¿qué me dice? ¿Qué me iba a hablar? ¿Qué me iba a hablar? ¿Qué me iba a hacer alguna acotación con respecto a su tema de monografía? Silencio sepulcral. Bueno.
Igual cualquier cosa para que no se enteren todos ahí en el perfil docente está mi número telefónico y me llaman y me hacen cualquier acotación siempre y cuando no sea de una vaina. Sé que primero era Walter, pero creo que se le cayó el internet. Ah, bueno, perfecto, listo. Perfecto. Entonces nos vemos mañana, doctores. Una feliz noche. Aló. Ah, hombre, Walter, ¿cómo me le va? ¿Qué más de cosas?